Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Angeli Zuluaga Hoyos y estoy con mi compañero Santiago Hotel. Somos del grado 10-2 de la Institución Educativa del Progreso y hoy venimos a exponerles el experimento matemático que se llama la curva catenaria. Bueno, a continuación les vamos a decir lo que se trata de nuestra carrera. Bueno, mi carrera se basa en medicina y entonces ustedes se preguntarán, ¿pero y qué tiene que ver ingeniería con medicina? Pues les doy una solución. Podría ser de que si alguien tiene un accidente en la ingeniería o algo, yo podría ser la que les brinda los primeros auxilios. Bueno, y mi carrera se basaría en ingeniería. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría las formas de las estructuras, cómo se hacen y con qué se hace. Santiago, ¿y por qué no nos cuentas un poquito de qué trata la catenaria? Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que trata la catenaria. La catenaria es una estructura o curva que sostiene todo el peso de la casa o la antigüedad en la que se utiliza. Por ejemplo, acá podemos ver en la estructura de una iglesia o casa, esta vendría a ser la curva que sostiene todo el peso de la estructura. Pero esto más común se utiliza en los puentes. En los puentes acá hicimos un ejemplo. Acá vendría a ser la curva, sería esta. ¿Y qué función tiene esa? La función es que sostiene todo el peso del puente. Bueno, Angeli, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre la historia de la catenaria? Claro que sí. La catenaria de latín catena, que significa cadena o curva funicular, fue investigada primero por Galileo Galilei, quien afirmó y tuvo un error en su afirmación, quien dijo que la catenaria era una parábola. El que dio este error fue el geómetra alemán Joachim en 1669. Pasado el tiempo, después de como el problema, el bololo que hubo entre ellos dos, fue el último como tal. Poco después salió la verdadera ecuación de la catenaria o curva, que fue obtenida por Legge-Schutz y Johann Bernoulli en 1690 y 1691. Aquí unas pequeñas imágenes de ellos. Esto según se tuvo debido a un desafío puesto por Jacob Bernoulli para encontrar la ecuación de la verdadera catenaria. Santiago, ¿y por qué no nos cuentas un poquito sobre el objetivo de nuestro experimento? Bueno, claro que sí. El objetivo de nuestro experimento sería dar de cuenta cuál es la función de la catenaria, para qué se utiliza y con qué se utiliza. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la ecuación de la catenaria. Básicamente la relacionamos con esta imagen, que dice y es igual a A por coseno hiperbólico de x sobre A. Mi compañero les va a explicar un poquito de qué se trata un coseno hiperbólico. Bueno, el coseno hiperbólico es una función real que se designa mediante una función. Para explicar el concepto de la catenaria necesitamos una cadena. ¿Por qué? Porque la catenaria tiene el latín catena, que significa cadena. Más adelante verán en el video la explicación de esto. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se reemplaza y qué significa? Básicamente lo podemos relacionar con esta imagen. Yo les voy a explicar un poquito sobre la ecuación. Acá tenemos una cadena. Digamos que Y es el punto más bajo de la catenaria hacia el piso. A y X son mis manos, entonces haríamos de cuenta de que mis manos son los postes. Si digamos que A y X serían iguales, no sería así, porque si serían iguales sería una línea recta, por lo cual la catenaria es una curva, entonces no sería así. Tendría que tener su ligera curvita. Bueno, a continuación les voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones donde se presenta la catenaria. La catenaria acá, como vemos, se puede observar en diferentes estructuras. Acá, por ejemplo, es una estructura religiosa en donde se utiliza esta curva. ¿Por qué? Porque todo el peso de la antigüedad se genera sobre esta curva y eso es lo que soporta el peso. También donde podemos ver es, por ejemplo, acá en los cables de luz. En los cables de luz se genera esa curva, es para generar más tensión sobre la energía que se presenta. También muy común es sobre el puente. En el puente también podemos observar la curva. En la curva en la cual, donde los vehículos pasan, es donde soporta el peso de toda la estructura. Otro muy común es sobre el animal. Ya mi compañera les presenta ese. Listo, eso es como un dato curioso. ¿Por qué? Porque la estructura ósea de algunos animales, por ejemplo este que es un oso hormiguero,
tiene su ligera curvita como si fuera la catenaria. También se ve mucho en las telarañas de las arañas. También forman como la estructura de la catenaria, las hormigas también hacen su forma y a veces en los tallos de los árboles. Bueno, Santiago, ¿y por qué no nos cuentas un poquito sobre las conclusiones de nuestro proyecto? Bueno, claro que sí. La conclusión de nuestro proyecto sería dar de cuenta para la facilitación que nos da la curva catenaria en las diferentes estructuras. Bueno, acá les vamos a hacer una demostración de nuestro proyecto. Acá, como vemos, podemos observar como la aplicación anterior, donde se demuestra el puente y la curva catenaria, que sería esta, donde puede soportar todo el peso. ¿Con qué hicimos este proyecto? Este proyecto lo hicimos con palillos de paleta, pega, y para hacerle la forma a la curva, lo utilizamos plastilina. Listo, otro de nuestro proyecto es demostrarles un poquito más fácil la catenaria. Eso es una catenaria. Y acá como otro ejemplo, como les estaba explicando ahora la ecuación, se supone que estas dos cosas eran mis manos. Y esta es la cadena, así quedaría. Bueno, este fue nuestro proyecto matemático. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.